amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Qué bonita e interesante la clase dominical de esta mañana, de verdad. Quienes no estuvieron, pídanle al hermano Eduardo que les comparta la clase, porque definitivamente creo que es algo que todos tenemos que analizar, entender y
aceptar, ¿verdad? De estar convencidos de qué se trata la salvación. La salvación es algo seguro, es algo, nos decía el hermano Eduardo, es un viaje asegurado definitivamente. No vamos así como que a ver qué sucede. Si Dios nos promete algo es porque Él sabe que es algo realmente asegurado, es algo que nos conviene. Una pregunta de reflexión de este estudio decía: ¿por qué o cómo le responderías tú a alguien que te dice ¿por qué debo yo de seguir a Cristo? No sé si ustedes se lo han preguntado en algún momento. ¿Por qué yo debo seguir a Cristo? Y podríamos decir muchas respuestas, porque hay muchas razones por qué las personas tienen que seguir a Cristo, pero me gustó lo que respondió la hermana Maristel y dice: porque definitivamente existe una necesidad. Hay una necesidad y aunque tú no quieras aceptarlo, todos tenemos esa necesidad. No es una necesidad creada como muchos vendedores nos ofrecen el día de hoy. Es una necesidad real, es una necesidad que existe. Y entonces definitivamente, ¿por qué debes de seguir a Cristo? Porque lo necesitas, porque te conviene, porque así vas a estar mejor, y definitivamente es algo que tú y yo no debemos olvidar. Así de que, hermanos, sigamos adelante. Misión Jesucristo es la campaña que nos está ayudando a comprender de qué se trata la vida cristiana, qué es seguir a Jesús, entender realmente también de qué se trata la salvación y finalmente poder compartir nuestra fe. Son los 3 propósitos de la campaña, así de que no lo olvidemos, sigamos adelante estudiando los devocionales y aprendiendo cada día de nuestro Maestro, de nuestro Señor y de nuestro Padre. Misión Jesucristo. Es el momento en que los niños puedan salir a su clase para que ellos también tengan la atención que necesitan, para que también sigan aprendiendo acerca de esta campaña. Los niños también están llevando estos estudios, así de que, hermanos, sigamos preguntándole en la casa: ¿qué aprendiste? Podemos aprender mucho de nuestros hijos también. ¿Alguien de los que está aquí ha aprendido algo de sus hijos? ¿O ustedes creen de que los niños no nos pueden enseñar de pronto algo? Hace poquito yo estaba platicando con mi esposa. Le digo: es que estos zapatos me lastiman mucho. Estaba yo hablando de otros zapatos, no los que traigo ahorita. Y le decía: es que me lastiman mucho. Y ella me daba una razón: es que tiene que ser por esto. Y de pronto dice mi hijo: no. Eso sucede, esos síntomas que tú tienes es porque los zapatos te presionan mucho. Y entonces al presionar el pie hace esto y por eso tú sientes estos malestares. Me quedé pensando y dije: es verdad, sí me presionan esos zapatos. Y creo que tiene razón, esto es por lo que me está lastimando. Y sí, ya finalmente traté de buscar la manera, la solución, y creo que en ese momento, bueno, es lo más reciente que yo recuerdo haber aprendido de mi hijo. Pero yo creo que aparte de esas cosas, tenemos que aprender muchas cosas, estar atentos a lo que nos dicen, a lo que escuchamos, y creo que hay mucho que aprender. Podemos aprender del Hijo. El tema que el día de hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, es precisamente: aprendamos del Hijo. Estamos viendo este acróstico del Ixoye, el pececito, Ictus, que quiere decir Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Estamos iniciando la 5ª semana y esta 5ª semana tiene que ver precisamente con el Hijo. Ya vimos acerca de Jesús, de Cristo, de Dios el Padre, y esta semana vamos a estar estudiando acerca del Hijo. El sermón del día de hoy tiene como título entonces: aprendamos del Hijo. Busquen en sus Biblias, por favor, este pasaje, Mateo 11. Vamos a leer los versículos 25 al 30. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Es lo que corresponde para el tema del día de hoy. Una vez que lo encuentren, les invito a que pues leamos juntos. Son pocos versículos. Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Aprendamos del Hijo. Estaba yo recordando
que en una ocasión, ya tiene algunos años, que pues tuve la experiencia de viajar en avión. La primera vez fue todo muy tranquilo, muy bien. Dije yo, no se sintió nada. Pero en una ocasión, ya de regreso de la ciudad de Monterrey a la Ciudad de México, me tocó algo que se llama turbulencias en el aire. Entonces de pronto el avión se elevó, no se veía mal tiempo, no parecía nada, y de pronto allá a esa altura, a donde van, empieza a tambalearse, a moverse, y se escucha muy feo, horrible se escuchaba. Y de pronto pues algunas personas empezaron a gritar, otras empezaron como que a persinarse, otras más empezaron a elevar ciertos tipos de oraciones o rezos. Y yo en ese momento estaba pensando, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y si llegamos a caer, ¿vamos a sobrevivir a esta caída? Sí, pasaron por mi mente muchas cosas, muchos pensamientos. Y entonces fue algo muy difícil. Creo que fueron unos 15 minutos aproximadamente que duró este tiempo, este periodo en el que el avión estaba en medio de esa tormenta, hasta que por fin salió de ese lugar. Entonces volvió la calma nuevamente. Aterrizó el avión y todos tranquilamente, muchos llegaron y le agradecieron al piloto la peripecia que había tenido de haber volado este avión y que pues los hubiera llevado a salvo hasta su destino. Me pongo a pensar cuántas veces vamos en este viaje que es la vida y vamos pensando muchas cosas, y de pronto llegan situaciones que nos perturban, enfermedades, algún tipo de problema, situaciones difíciles. A veces podemos perder a algún ser querido, podemos pasar situaciones que a veces nos quitan la calma, la tranquilidad. ¿Y cómo somos? Estamos viajando y hay muchas personas a nuestro alrededor. Somos de los que de pronto empiezan a angustiarse, a gritar, a ver quién nos podrá ayudar. O somos de los que mantienen la calma, de los que de pronto piensan las cosas antes de actuar. Porque definitivamente durante el viaje hubo una que otra persona así como que con intenciones de tirarse y aventarse, ¿no? Antes de seguir en esa tormenta. Hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros ante este cúmulo de situaciones difíciles que probablemente ya lo has pasado, ya lo has enfrentado? No sé cómo estés en este momento. Sin embargo, veamos y leamos, entendamos lo que dice la palabra de Dios. Ponte de pie, por favor, y leamos juntos este pasaje, la palabra de Dios, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. La palabra de Dios, todos juntos, dice: En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Acompáñame a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra que nos recuerda que tú estás interesado en nosotros. Tú que nos prometiste que si veníamos a ti, tú nos acompañarías todos los días. Ahora nos dices, también quiero ayudarte, también quiero apoyarte a llevar esas cargas. Aquí estamos, somos tus hijos, somos tu pueblo, tu iglesia. Este momento, este día, queremos escuchar tu voz una vez más. Ayúdanos a entenderla, pero sobre todo a obedecerla. Habla a la vida de nuestros hermanos, de tus hijos, de tu pueblo. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ocupen sus lugares, por favor, y vamos a continuar
estudiando este pasaje de la palabra de Dios. Aprendamos del Hijo. Bueno, ¿cuántas veces ya hemos leído este pasaje? Yo creo que no es la primera vez, ¿verdad? Incluso algunos se saben de memoria estos versículos. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Bueno, en la versión de la Reina Valera de 1960, ¿verdad? Que es la que durante muchos años hemos estado leyendo. Aquí dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Creo que situaciones difíciles que enfrentamos diariamente en nuestra vida muchas veces nos hacen estar de esta manera. De pronto he encontrado a personas que están pensando mucho constantemente, se olvidan de lo que sucede a su alrededor porque están cargando con problemas, con enfermedades, situaciones que no los dejan tranquilos. Y es precisamente aquí donde cobra sentido, donde cobra fuerza estas palabras de nuestro Señor Jesús. En esta escena que acabamos de leer, encontramos una respuesta del Señor Jesús. La Reina Valera inicia diciendo: respondió Jesús. Y aquí dice: en aquel tiempo Jesús dijo. Pero si ustedes ya han leído este pasaje, el párrafo anterior tiene que ver con que Jesús está haciendo una comparación con las diferentes ciudades que en ese tiempo él le tocaba transitar, donde él pasaba y recorría los lugares y veía, y está diciendo: ay de ti, ay de estas ciudades. Hace una comparación incluso con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ustedes saben cómo fueron destruidas estas ciudades, y Jesús está comparando estas ciudades por las cuales él va transitando y dice: si ustedes entendieran, o si a Sodoma y a Gomorra se les hubiera dado el privilegio de poder ver estas señales y maravillas que ustedes están viendo, seguramente ellos hubieran reaccionado de otra manera, pero a ellos no se les concedió. Entonces Jesús no se queda únicamente haciendo esta mala comparación a ese lugar donde están pasando, sino ahora les dice: ¿saben qué? Hay una solución. ¿Cuántas maravillas no hemos visto de parte de Dios? Yo no creo que haya una sola persona aquí, me atrevo a decirlo, que no haya visto un milagro de Dios durante todo el tiempo que le ha tocado vivir. Y a veces nosotros esperamos un milagro extraordinario, ¿no? Como le sucedió a Eliseo, de ver que el hacha flota sobre el agua. No, probablemente no es esa clase de milagros que nosotros vayamos a experimentar, pero seguramente muchos aquí podrán dar testimonio de que fueron sanados de alguna enfermedad, tal vez muy grave. Tal vez ahora en estos tiempos de COVID, ¿verdad? Platicaba ahorita con Aldair, que llegó y le decía: es que así sucedió, pasó. ¿Y cuántos de nosotros creemos que esto es normal? Y que bueno, nos tocaba vivir y ya. No, pero es un milagro de Dios el que nosotros estemos aquí, definitivamente. Cada día que despertamos, cada día que abrimos los ojos. Hay personas que ya no llegaron a abrir los ojos el día de hoy en todo el mundo. Y creo que esto es un milagro de Dios, que nosotros tengamos vida. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado esta clase de situaciones y todavía de pronto somos incrédulos o tal vez malagradecidos? ¿Cómo reaccionamos ante todo lo que hemos visto? Jesús está haciendo una comparación en los versículos anteriores y está comparando y les dice: pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. A Sodoma y a Gomorra no les tocó experimentar las maravillas de Dios, los milagros de Jesús. Nosotros podemos leer a través de los evangelios todo lo que Jesús hizo, y probablemente nos lo imaginamos, o tal vez hemos visto alguna escena recreada en alguna película, más cuando sucede la Semana Santa, ¿verdad? Empezamos a ver que en televisión y en diferentes lugares hay películas que hablan únicamente del Hijo de Dios. Y sin embargo, a nosotros se nos ha concedido el privilegio no solo de mirar, sino de caminar con el Hijo de Dios. Definitivamente, hermanos, esto es un privilegio, el que tú y yo podamos seguir las pisadas de Jesús, podamos aprender del Hijo. La semana pasada dijimos que conocer al Padre,
Conocer al Hijo es conocer al Padre, y el desafío era que si nosotros obedecemos al Padre, también estamos obedeciendo al Hijo. Viceversa, si nosotros aprendemos del Hijo, vamos a conocer al Padre. Esto es lo que nos está diciendo este pasaje, y esto es lo que nosotros debemos de tener presente. Ciudades que no habían creído en Jesús y hasta ahora las comparan con Sodoma y con Gomorra, ¿verdad? Inmediatamente vemos aquí lo que dice Jesús acerca de este pasaje. Pasando o terminando este pasaje que acabamos de leer, ahora se encuentra con unos fariseos, con unas personas que les dicen: a ver, ustedes, ¿por qué no guardan el sábado? El Señor Jesús tiene que confrontarlos y les dice: ¿saben qué? Es más grande, es más importante el Hijo que el sábado. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en este tipo de situaciones? Religiosidad le llamamos, cuando vemos únicamente lo exterior, pero no nos preocupamos por lo interior, por lo más importante, por lo que es necesario, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado, tenemos que aprender mucho acerca del Hijo. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros aprender acerca del Hijo? Bueno, trasladándolo a nuestra vida actual, los que somos padres, a veces alguien pudiera contestar: ¿y tú qué me vas a enseñar, verdad? Estaba yo leyendo una historia y decía alguien: bueno, mis papás me pagaron, dice, 5 años de la carrera de medicina, y pues cada vez que yo les digo qué deben de tomar o cómo deben de actuar, terminan haciéndole caso al compadre, a la comadre que les da cierto remedio, ¿verdad? Porque pues a veces así como que mi hijo, como que nos resistimos a creer o a pensar en el Hijo. Bueno, aquí está entre nosotros ya algunos médicos, pero no los digo precisamente por ustedes, ¿verdad? Sino porque esto de pronto sucede. Yo no sé si sucedió con ustedes, pero esto pasa. A veces no queremos aprender del Hijo. Creemos que los hijos son los únicos que tienen que aprender de nosotros. Y creo que sí, cuando alguien se ha preparado, cuando alguien conoce lo que hace, hay mucho que aprender, y de esto se trata, ¿verdad? El día de hoy quiero compartir contigo este llamado para aprender del Hijo, para descansar en Jesús, y quiero compartir contigo 3 maneras de cómo podemos aprender del Hijo. La primera de ellas es que debemos aprender como niños. Aprendamos como niños. El pasaje inicia diciendo: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Me gusta esta traducción porque dice: a los que son como niños. La Reina Valera traduce únicamente: se las has revelado a los niños. Y muchos podrían decir: bueno, pues yo no soy niño, ¿verdad? Bueno, aquí dice: a los que son como niños, a los que tienen esa actitud como un niño. A esos se los ha revelado. Pero ¿qué significa esto? ¿Se han preguntado ustedes qué significa esto? Ok, vamos a ir analizando entonces a qué se refiere con esto. Bueno, conocer a Dios definitivamente es para sencillos. Que seamos como niños, hermanos, no significa que seamos inmaduros. No aquí en este pasaje, ¿sí? Aquí en este pasaje lo que nos está diciendo es de que nosotros debemos de ser sensibles, sencillos para escuchar esta palabra, esta enseñanza. Hay otras partes de la Biblia, ¿verdad?, que sí hacen referencia a que ser como niños o infantiles es algo de inmadurez. Aquí no se refiere a esto. Aquí Jesús está hablando de los niños en el sentido de sencillez, de humildad. Y el evangelio que el Señor Jesús predicó no es para aquellas personas que se creen perfectos. Sí, me tocó ir una vez cuando teníamos el proyecto de ir a predicar de casa en casa, compartir la palabra. Iba con Efrén aquí por Indeco y nos encontramos con una señora que nos dijo: ¿y ustedes qué me van a enseñar a mí? Dice: si yo soy científica, yo estudio la ciencia. Y no sé si te acuerdas, pero sí, así nos dijo. Entonces el evangelio no es para ese tipo de personas, y no es porque Jesús las excluya, porque Dios las haga a un lado, sino porque ellos en su necedad deciden no abrirse al evangelio.
Por eso es que aquí el Señor Jesús está diciendo: Padre, te alabo, porque estas cosas tú se las has revelado a aquellos que son como niños, que tienen esa actitud humilde, sencilla, ¿sí? Esa actitud que todos necesitamos tener. Ahora bien, no se trata, ¿verdad?, de que Dios no haya querido revelárselo a unos sí, a otros no. Más bien, se trata de que Dios estableció una condición. El Evangelio definitivamente, hermanos, entonces se recibe con humildad. Esto es, a esto se refiere. Entonces, aprendamos como niños definitivamente. Conocer a Dios también es algo que se recibe. Los niños viven por gracia, ¿verdad? Los que ya somos padres tenemos un poquito de experiencia, y entre más hijos tiene alguien, más experiencia tiene. Cuando el niño empieza a caminar, está expuesto a una serie de muchos peligros. De pronto el niño empieza a correr y se te suelta de la mano, y si no estás atento a él y cruza la calle, pueden suceder muchas cosas. O tal vez se cae en algún lugar, ya agarró algo que no tenía que agarrar, pero ahí estamos los padres al pendiente: ¿a dónde va? ¿Dónde estás? Y cuidándolos: vente para acá. Los niños no pidieron eso, ¿verdad? De que, a ver, papá, cuídame mientras yo voy por la calle. No, nosotros se lo damos a ellos, les damos ese cuidado, esa protección, porque sabemos que es nuestra responsabilidad definitivamente. Entonces, conocer a Dios es algo que se recibe. Los niños definitivamente viven por gracia, no porque ellos se mantengan, sino porque nosotros los padres los cuidamos. Igual, la salvación definitivamente no es algo que nosotros hayamos alcanzado, hayamos logrado por nuestro esfuerzo. Definitivamente es un regalo que Dios nos da. Entonces, conocer a Dios es algo que se recibe. Él ha decidido revelarse a nosotros, y nosotros únicamente pues aceptamos esta palabra. Y si le conocemos, no es porque tengamos una mente superdotada, una inteligencia maravillosa, ¿verdad?, sino únicamente por gracia. De hecho, si no le conocemos, no es porque nosotros no podamos hacerlo, sino porque muchas veces hemos puesto barreras que nos impiden conocer a Dios, o tal vez podría decir que hemos sido negligentes en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra intención de conocer a Dios. No sé cuántos de ustedes estén estudiando diariamente esta serie de devocionales, estos mensajes que todos los días, procuro que sea antes de las 6 de la mañana, aparezca en su dispositivo electrónico. Deberíamos aprovecharlo, porque definitivamente esto es lo que nosotros tenemos que hacer para conocer a Dios, para conocer a Jesús. Esto nos va a ayudar en nuestro diario caminar. Conocer a Dios entonces implica recibirle. Conocer a Dios es algo que se recibe, pero también conocer a Dios es para inocentes. Los niños también son inocentes, ¿verdad? A cierta edad, ya conforme van creciendo, como que se pierde esa inocencia. Pero definitivamente aquí, cuando Jesús está hablando y está diciendo que esto ha sido revelado a los que son como niños, tiene que ver con esto, con la inocencia. El problema de las personas religiosas soberbias, o aquellos que se dicen que han estudiado mucho y que el Evangelio es únicamente para ignorantes, es que no aceptan el Evangelio, porque ya han sido contaminados, han decidido contaminar su mente por prejuicios, por situaciones que ellos han querido aceptar. En ese tiempo también había gente que criticaba a Jesús por lo que hacía, por lo que decía. Y nosotros debemos de tener cuidado de no tener esa mente contaminada. A veces creemos que como que tienen razón aquellas personas que dicen que la Biblia es un libro pasado de moda, obsoleto, que ya perdió vigencia. No, para nada. Definitivamente, en la Biblia encontramos vida. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y definitivamente nadie viene al Padre sino por Jesús. Aprendamos del Hijo, hermanos. Tengamos cuidado, no contaminemos nuestra mente con enseñanzas superfluas, con enseñanzas que no tienen nada que ver con la fe que únicamente podemos tener en Cristo Jesús. Tengamos cuidado. De esto se trata, de aceptar el Evangelio. Y yo creo definitivamente que
Hay personas que critican todo, ¿verdad? Ahí van esos religiosos nuevamente. Sin embargo, nosotros debemos de saber cómo compartir el evangelio, y cada semana, cada lunes en el libro, si tú estás leyendo únicamente los resúmenes que enviamos en el WhatsApp, te estás perdiendo de la bendición complementaria que aparece en el libro. Cada lunes, en la lección que corresponde, hay un método diferente para que podamos compartir nuestra fe. No es difícil, es cuestión que tú quieras hacerlo, de que tú te comprometas, de que tú te atrevas a hacerlo. Hay personas que suelen decir, después de muchos años que están en el templo, en la iglesia, dicen, es que yo no sé cómo compartir la fe, y qué tal si me preguntan cosas que no sé contestar. Es tan sencillo que tú lo vas a aprender cuando comiences a hacerlo, lo vas a experimentar y cada vez vas a agarrar mayor experiencia definitivamente. Creo que esta es una de las razones que nos debe de motivar y que Jesús dijo, ¿verdad?, por las que hay que ser como niños, dóciles y fáciles para aprender. Aprendamos del Hijo entonces definitivamente a ser sencillos y humildes, ¿sí? Así de que fuera orgullo, fuera esa soberbia que a veces queremos tener. A ver, ¿y tú qué me vas a enseñar? No, creo que esa es una de las palabras que debería estar fuera de nuestro vocabulario, porque de la persona que menos pienses también puedes aprender. Yo he aprendido mucho de ustedes. Cada vez que los escucho me pongo a pensar y digo, tienes razón. A veces no siempre, ¿verdad? Pero creo que sí, muchas veces han ustedes contribuido para que yo siga aprendiendo también. Aprendamos del Hijo a ser sencillos y humildes. De esto se trata. Ok, pero también debemos aprender como hermanos. Versículo 27 de este pasaje que estamos leyendo, no cierren sus Biblias porque aquí es donde estamos analizando el pasaje. Dice el versículo 27, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre como el Hijo, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Aquí inicia este versículo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Jesús es el primer hermano. Jesús es el Hijo de Dios. Así, Hijo de Dios. Y cada vez que nos hacemos referencia a Dios, a Jesús, debemos tener cuidado, ¿verdad? Porque pues lo diferenciamos nosotros los cristianos, ¿verdad? Muchas veces con la primera letra o la inicial en mayúscula, haciendo referencia de que es diferente o que está en un mayor nivel el Hijo de Dios. Él es el único Hijo de Dios que nos puede revelar al Padre. Esto es lo que dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Tenemos que aprender entre hermanos, como hermanos. Jesús es el primer hermano. Entonces, Él es nuestro hermano. Jesús dijo en otra parte, en el Evangelio según San Marcos, que quiénes eran sus hermanos, aquellos que hacían la voluntad del Padre. Dice, hay una escena donde llega la mamá de Jesús a buscarlo con sus hermanos, y él estaba enseñando, estaba rodeado de gente que quería aprender, y llega alguien y le dice, Jesús, allá están tu madre y allá están tus hermanos, te están buscando. Jesús mira a todos los que están alrededor y les dice, ellos son mis hermanos, ahí está mi madre. Todos aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios. Si nosotros decimos que somos hijos de un mismo Padre, entonces somos hermanos. Aprendamos del Hijo, aprendamos de Él, aprendamos de nuestro hermano mayor. Entonces, de esto se trata la palabra, de esto se trata el Evangelio. Marcos 3:34 nos cuenta este pasaje que les acabo de narrar, y Hebreos 2:11 también nos dice que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Él es el primero de muchos hermanos. Entonces, ¿qué significa todo esto, hermanos? Significa que Jesús es el único Hijo que conoce al Padre, y de la única manera que nosotros podemos conocer a Dios es aprendiendo de nuestro hermano, del Hijo mayor. Padre, vamos a conocer al Padre a través de Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo, hermanos, no nos
hacemos como Él. Aquí tengamos cuidado, ¿verdad? Porque de pronto alguien surgió en algún lugar y dijo que si nosotros somos hijos de Dios, entonces hacía la referencia, ¿verdad? Dice, si un ser humano tiene un hijo, pues va a ser igual que él. Un animal tiene un hijo y es igual que él. Y entonces empezó a decir, entonces nosotros somos dioses también. No, no se trata de eso. Nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos con Jesús, pero no está diciendo que nosotros llegamos a ser como Dios, sino está haciendo referencia a que nosotros podemos llegar a conocer a Dios a través de Jesús. No significa entonces que nosotros nos hacemos dioses, como dicen algunos, sino que somos parte de la familia de Dios. Somos hijos del Padre porque somos hermanos del Hijo. No nos vayamos a confundir y vayamos a escuchar y vayamos a decir, pastor, pero es que yo escuché allá y entonces creo que esa persona tiene razón. No, cuando hace referencia a esto tiene que ver con que llegamos a ser parte de la familia de Dios, no a que llegamos a ser dioses o dioses con D minúscula, como decía esta persona. ¿Por qué? Definitivamente, Jesús es el centro de la Biblia y toda la Biblia encuentra cumplimiento en Jesús. Si tú ya has tenido la oportunidad de leer toda la Biblia completa, te vas a dar cuenta que todo desde el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, el centro de la Biblia tiene que ver con Jesús, no con otras cosas. Definitivamente, si tú no has tenido la oportunidad de leer toda la Biblia, yo te invito a que lo hagas y probablemente vamos a retomar nuevamente este plan de lecturas bíblicas, ¿verdad? La Biblia en un año, ya casi se termina este año y ya vamos a tener la oportunidad, primero Dios, de poder iniciar un nuevo año. Y yo creo que sí sería bueno, ¿verdad?, volver a hacernos el propósito, el firme propósito. No esos propósitos de año nuevo que a los 2-3 semanas ya nos olvidamos, ¿verdad? Sino el firme propósito de leer la Biblia completa. Somos cristianos y deberíamos de conocer la Biblia, deberíamos de estudiar. A veces decimos, no, mejor le digo al pastor que vaya a visitar a mi amigo, a mi amiga, porque pues yo qué le voy a responder a mi amigo si me pregunta. Es que tú y yo tenemos la responsabilidad de conocer la palabra, de conocer la Biblia. Jesús es el centro de la Biblia. El Antiguo Testamento termina con una imagen sombría y triste, ¿verdad? Una ciudad en ruinas, el templo a medio construir, un pueblo desamparado, un montón de promesas que aún no se habían cumplido, y Jesús llega y es el cumplimiento de todas las promesas. Toda persona que ha conocido a Dios definitivamente ha sido a través de Jesucristo, aunque las personas no lo sepan, ¿verdad? Porque Jesús es más que mucho eso. El Evangelio según San Juan lo afirma y nos lo dice en el versículo 18 del capítulo 1, que a Dios nadie lo ha visto. Esta es una realidad. ¿Quién ha visto a Dios? Sin embargo, dice que como nadie ha visto a Dios, el Hijo es el que nos lo ha dado a conocer. Cristo Jesús vino para darnos a conocer a Dios. Entonces, todos los que decimos conocer a Dios es porque lo hemos conocido a través del Hijo, a través de Jesucristo, definitivamente. Entonces, tengamos presente no lo olvidemos. El Dios de la creación, el Dios de Israel, fue revelado en Cristo Jesús. Pero también Jesús es la razón de la historia. En conclusión, Jesús es el centro de toda la historia de la humanidad. Si nos preguntamos de qué trata la historia del ser humano, de qué trata el universo, la respuesta tiene que ser, trata de Jesús. No sé si tú te has aventurado, ya ven que de pronto yo les hablo de películas, a ver una película así nada más porque sí. Yo a veces pregunto, ¿no? ¿De qué trata? Alguien te recomienda, tienes que ver esta película. Pues sí, pero dime de qué trata o de qué, a ver si me interesa el tema, a ver si es algo que a mí me gustaría ver o no. En esta semana un amigo me mandó un libro en PDF y le digo, brother, ¿de qué trata ese libro? No, primero le dije, ¿ya lo leíste? Me dice, no, todavía no. Bueno, ¿de qué trata entonces? ¿Por qué me lo mandas?
Y ya me dice, bueno, tiene que ver con esto. Y me empieza a explicar de qué trata. Bueno, ya se me hace interesante, voy a leerlo, ¿verdad? Pero yo creo que la historia de la humanidad definitivamente tiene que ver con Jesús. No podemos aceptar nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, en vivir nuestra vida a través de la cosmovisión que nos presenta Netflix, Hollywood, Disney, o de dónde más estamos siendo influenciados. No podemos ver la vida o vivir la vida de esta manera definitivamente, porque entonces seríamos tristes y desdichados igual que aquellos que no conocen de Dios, aunque no lo sepan, ¿verdad? Ellos se creen felices y creen que ellos conocen mucho de vida, han vivido mucho, ¿verdad? Y nos podrían decir, ¿y tú qué me vas a enseñar? Definitivamente, probablemente han conocido lugares, pero mientras no sepan de qué se trata la vida, la historia del ser humano, la historia de la humanidad, creo que están perdidos. Y no porque yo lo diga o porque yo lo quiera o sea mi deseo, definitivamente, ¿verdad? Sino porque Jesús es la razón de la historia. Ver una película sin saber de qué se trata, pues a veces hasta se torna en algo confuso, ¿verdad? Y hay gente que sigue viviendo su vida sin saber de qué se trata, sin saber cuál es la trama. Todos tenemos una trama a través de la cual entendemos de que en la vida únicamente el gozo, la felicidad, el todo lo hallamos a través de Jesús. La gente le llama cultura, cosmovisión, metanarrativa, pero si no obtenemos esa trama de la Biblia, entonces, ¿de dónde más la vamos a obtener? De todas aquellas voces que nos están hablando y nos están diciendo, vive la vida así, creo que esto es la felicidad, creo que esto te conviene, tú no, y por si tú no lo sabes, tengamos cuidado. Nosotros tenemos que influenciar a nuestros hijos. Tengamos cuidado porque nuestros hijos están siendo influenciados con muchas corrientes allá afuera, ¿sí? Si no ponemos atención y no ponemos cuidado, cuando nos demos cuenta, ¿verdad? Nuestros hijos ya nos están diciendo de qué manera se vive la vida. Y cuando yo digo de que podemos aprender de los hijos, no dije de que era todo, ¿verdad? Sino hay cosas que sí, pero hay cosas que ellos tienen que aprender de nosotros. Aprendamos como hermanos entonces de Cristo a ver la vida como Él la ve. Pero también tenemos que aprender como hijos. Aprendamos como hijos. Ya vimos que tenemos que aprender como niños, ¿verdad? Dijimos en primer lugar, tenemos que aprender como hermanos y ahora tenemos que aprender como hijos. Versículo 29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, ligera. Qué triste es ver que hay personas que cuando están luchando con cierto pecado, con ciertos hábitos que no convienen, lo que más fácil se les hace es, me alejo de la iglesia, dejo de congregarme. Algunos hasta incluso dicen, es que no quiero ser hipócrita. Pero yo creo que no se trata de eso. Se trata de hacerle caso a Dios, a Jesús, cuando dice, ven a mí, tráeme tus cargas, yo te quiero ayudar, te quiero apoyar. Y definitivamente yo lo que le digo a todas las personas es, precisamente en esos momentos de conflictos, de problemas, en esos momentos difíciles es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Es cuando más tenemos que seguir luchando, precisamente porque Jesús a nuestro lado, Jesús con nosotros quiere ayudarnos a llevar nuestras cargas, a apoyarnos, así de que no luches solo, no dejes de congregarte, busca a Dios, acércate a Dios. Es ahí donde vamos a encontrar la ayuda, el apoyo, el descanso que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero tiene que ser un amén convencido, un amén que verdaderamente nos ayude a soportar, porque mientras vivamos en este mundo, hermanos, no vamos a dejar de tener problemas. Estamos expuestos a las enfermedades también, así como cualquier persona.
Los cristianos no estamos en una burbuja, ¿verdad?, que nos protege de la influenza y de esos virus, ¿verdad? Así de que tengamos cuidado, ¿sí? También vamos a ser agobiados por los problemas, por las situaciones difíciles de este mundo, pero la diferencia es de que Jesús, el Hijo, quiere ayudarnos. En la antigüedad, a los maestros que tenían sus discípulos, en la mayoría de las veces les decían hijos también, los llamaban hijos a sus alumnos. E incluso había situaciones en que la relación entre maestro y discípulo era todavía más estrecha que entre la misma familia de sangre que tenían esos discípulos. Es ahí cuando el apóstol Juan escribe su carta, la escribe y dice: hijitos míos. Está escribiendo a la comunidad que lo seguía, a la comunidad a la cual él les enseñaba, y les dice: hijitos míos. Esto era algo común en ese tiempo, en que los maestros llamaban hijos a sus discípulos, a sus alumnos. Entonces, esto es lo que es nuestro maestro. No es la clase de maestro que nosotros conocemos el día de hoy, ¿verdad? A todos nosotros ya nos tocó la escuela, de que vamos unas cuantas horas a la escuela, regresamos a la casa y pues ya no hay una relación más allá con el maestro, con los maestros. Anteriormente no era así, era muy diferente. Y es en este contexto que se nos escribe: Él es nuestro maestro. Estamos hablando de una relación mucho más importante. Nuestro maestro Jesús quiere tener esa relación con nosotros. Nuestro maestro está buscándonos, está llamándonos. No dejes entonces esperando al maestro. Se refiere entonces, cuando Jesús dice: aprendan de mí, no solo a que nosotros sepamos lo que Él sabe, ni hacer lo que Él hace, sino hacer como Él es. ¿Sí se dan cuenta? No se trata de acumular conocimientos nada más. No se trata de aprender a saber cómo hacer las cosas, sino se trata de cada día ser más como Él es. Espero que todos me estén siguiendo el hilo, Ya casi termino, mis hermanos. Traten de no dormirse, por ahí ya algunos ya se rindieron, ¿verdad? No se rindan. La metáfora que Jesús usa es demasiado ilustrativa, ¿verdad? Entendamos lo que significa esto entonces: llevar su yugo, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, dice el versículo 30. Ok, ¿qué significa esto de llevar el yugo? En primer lugar, someterse a su autoridad. Los fariseos, que en algún momento escucharon a Jesús, usualmente hablaban de someterse al yugo de la ley. Esto era una carga pesada que ellos tenían y que ellos imponían a la gente, y muchas veces ellos ni siquiera estaban dispuestos a llevar esta carga, pero únicamente vivían de apariencias. Y no se trata de esto. Cuando Jesús está hablando del yugo y dice: aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón, porque mi yugo es fácil, es liviano, no es pesado. Está hablando de someterse a su autoridad, a la autoridad de Jesús. Esto era una cuestión de obediencia. ¿Cuántos de nosotros decimos que obedecemos a Dios, pero finalmente hacemos lo que queremos, verdad? Hay muchos mandamientos en la Biblia, en la palabra de Dios, que tendríamos que estar cumpliendo, pero cuando de pronto viene una situación difícil a nuestras vidas, podría poner muchos ejemplos aquí, ¿verdad? Pero yo espero que tú verdaderamente estés siguiendo el hilo y analices y reflexiones cuántas veces, a pesar de que decimos de que obedecemos a Dios, hemos hecho lo que nuestra voluntad dice, lo que nuestra mente nos dice, lo que nuestro corazón dicta, y allá de afuera nos dicen, ¿verdad? Sigue lo que dicte tu corazón. Pero la Biblia nos dice que el corazón es engañoso, que el corazón se equivoca. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? No se trata de obedecer a cualquier persona, es someterse a la autoridad de Jesús, de Dios. Jesucristo va más allá y llama a someterse a Él mismo. Nuestra lealtad y sumisión debe estar solo
en Jesús. Y créeme, cuando nosotros de forma voluntaria decidimos aceptar el yugo de Jesús, no se nos va a hacer difícil porque estamos dispuestos a hacerlo. Y finalmente entendemos que es lo que nos conviene, es lo que necesitamos. ¿Sí? ¿A quiénes se les hace difícil? A aquellos que están con una mala actitud, a regañadientes. Ayer el pastor que les compartió a los jóvenes les preguntaba, ¿verdad? ¿A quiénes no les gusta ir a la iglesia? Estaba un auditorio lleno de puros jóvenes. Y yo pensé dentro de mí, seguramente que sí, hay muchos que no les gusta. Y sin embargo, pues a veces pues como que no nos atrevemos de decir, ¿verdad? Si por mí fuera no estuviera yo aquí. Y yo no sé si sucede nada más con los jóvenes o de pronto pues también aquí hay gente que están aquí porque no sé. Tengamos cuidado. A veces venimos pues tal vez por muchas otras razones, pero cuando lo hacemos de forma voluntaria, lo hacemos, creo que va a ser más tranquilo, más pesado. Yo, a pesar de que me desvelé el sábado y me dormí muy tarde, pero sé de que el domingo es el día del Señor y que tengo que congregarme y que es lo que necesito y que es lo que me conviene, entonces lo hago con mayor alegría y no estoy de mal humor. Ya me levanté temprano y me dijeron que tenía que levantarme más temprano, que no se dan cuenta que me desvelé, que el box, que mis serie, que no lo sé, ¿verdad? Muchas cosas más. Me quedé hasta tarde jugando con mi bebé que no se quería dormir. ¿Y por qué el pastor quiere ahora que me levante temprano, verdad? Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Se trata de someterse a la autoridad de Jesús. Nuestra lealtad y sumisión está solo en Jesús. Pero también cuando Jesús habla del yugo, habla de que debemos entregarnos por completo. El yugo usualmente se ponía para unir a un animal experimentado con otro animal novato. Entonces, el animal experimentado que ya conocía el caminito le enseñaba a aquel que todavía no sabía cuáles eran sus funciones. Entonces también de esto se trata, que nosotros caminemos con Jesús y nos sometamos a su autoridad, pero también nos entreguemos por completo a Él. ¿Qué pasaría con, si yo creo que aquí todos conocen el yugo, ¿verdad? O hay alguien que no conoce el yugo, tal vez los más jóvenes, ¿verdad? El yugo es una pieza de madera, un objeto de madera que une a dos animales, en este caso son bueyes o toros que aran la tierra, ¿verdad? Entonces, si uno de ellos se quiere ir para otro lado y el otro para otro lado, ¿qué creen que va a pasar? Se van a lastimar, ¿sí? Y no van a poder lograr hacer nada. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo de esta manera la vida cristiana, definitivamente nos seguimos lastimando, seguimos cometiendo una serie de errores. No podemos vivir a plenitud así. Entonces, someterse al yugo de Jesús tiene que ver con entregarse por completo a Él. Jesús, aquí estoy, te cedo mi voluntad, te cedo mis deseos. Llévame por donde tú quieres. Tú eres el que está experimentado, tú eres el camino, así de que yo únicamente voy a seguirte a donde tú me lleves. Esta debería ser nuestra oración y nuestra forma de pensar, pero no, a veces creemos que nosotros sabemos más, ¿verdad? Y cuando Jesús, Dios, ya nos dijo lo que nos conviene, nosotros aún así tomamos las decisiones que queremos. Ok, también esto tiene que ver entonces con conocerlo profundamente. No se trata de levantar la mano únicamente un día y hacer una oración, ¿verdad? Sino entrar en un caminar día a día con Jesús. Tristemente nos encontramos con que en las campañas evangelísticas donde se predica la palabra, encontramos y podemos decir incluso aquí hay lugares vacíos ahorita porque hay gente que en algún momento levantó su mano y dijo, sí, yo quiero. Y pues ahorita ya no los vemos. ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de levantar la mano y ya con eso ya la oración mágica. No hay magia en nada de esto. Se trata de un caminar día a día,
diariamente con Jesús. Y cuando los alcohólicos anónimos dicen esta frase, ¿verdad? Solo por hoy, yo creo que la sacaron definitivamente, ¿verdad? De que cuando Jesús dice que debemos de tomar y seguirle, tomar la cruz cada día. Hoy, mañana y pasado mañana y todos los días de nuestra vida. De esto se trata, ir y conocerlo profundamente, definitivamente. ¿Por qué debemos aprender de Él? ¿Por qué debemos de llevar su yugo? Es sencillo. Jesús acaba de decir que Él es el Hijo que conoce al Padre y solo Él puede dar a conocer al Padre. Así que conocer a Jesús es conocer a Dios. Este es el todo de cualquier ser humano. La decisión más importante y la invitación está abierta a venir a Él. Si a alguien no le interesa conocer a Dios es porque no lo considera valioso. Pero aquellos que hemos conocido quién es Dios, lo consideramos lo más valioso del mundo y lo adoramos. Aprendamos como hijos de Dios a someternos a su autoridad. ¿Cuántos dicen amén? A ver, no se me duerman, 5 minutos más y termino, de verdad se los prometo. Desafío a descansar. Ya estamos terminando, pero no, porque ahorita vamos a traer colchonetas y una cama, ¿verdad? Y todos a descansar. Desafío a descansar en Jesús, a descansar en Dios. Esto es lo que nos está proponiendo Jesús, ¿verdad? Vengan a mí y descansen en mí. Este pasaje está en medio de estas escenas, estos párrafos que ya les había compartido, ¿verdad? La primera escena es cuando Jesús va pasando y emite los ayes sobre aquellas ciudades. Sucede este pasaje y después más adelante lo critican porque no guarda el sábado. Así está sucediendo, pero esta es una invitación a todos para no ser de aquellos de los que rechazan, sino de los que aceptan. Es una invitación hermosa que Jesús nos hace para descansar en Él. Lo que está diciendo Jesús aquí es que la idea del descanso es muy importante. Significa salvación, cumplimiento de las promesas y la realización de los mayores bienes de la vida. Los religiosos de ese tiempo estaban muy preocupados porque se cumpliera el sábado, que significa descanso. Pero Jesús les dice, el descanso soy yo. Veamos de qué nos da descanso Jesús. Ayer también, y en cualquier momento podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Quiénes siguen pecando? ¿Hay alguien aquí que ya no peca? Y no quiero que levanten la mano, ¿verdad? Quiero que reflexionemos. ¿Hay alguien aquí que ya no peca? Yo creo que no, todos seguimos pecando diariamente y no nos vamos a enorgullecer de esto, ¿verdad? No se trata de esto, porque ciertamente esto es vergonzoso y por eso muchas veces preferimos callar y no decimos nada, porque esto es vergonzoso, pero definitivamente Jesús nos invita a descansar. ¿De qué? De la carga de nuestro pecado. Nuestros propios errores son un grave peso que vamos cargando y que vamos llevando, que nos sigue dañando, que nos sigue lastimando. Lo que hubiera podido ser las consecuencias de nuestras fallas, el remordimiento, la culpa de todo eso, pero Jesús nos da un descanso cuando aceptamos su invitación. También de la carga del legalismo, las reglas que se imponen sobre nosotros. Como les dijo Jesús a los fariseos, ¿verdad? Ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Jesús nos libera de esto, de mandatos, prohibiciones, no para que le demos rienda suelta a nuestros deseos, ¿verdad? A la maldad, sino para ser libre de todo esto. También nos invita a descansar de las dificultades. Finalmente, Jesús nos da descanso de las dificultades de la vida. A veces simplemente la vida es dura, ¿sí? Podemos decir que la vida es difícil, ¿verdad? El día de hoy, ¿cuántas preocupaciones hay sobre nosotros? Todo sigue subiendo de precio, los salarios no suben, las enfermedades a la orden del día. Pues en toda circunstancia, Jesús está con nosotros para darnos descanso. Si tú
en esta semana, en estos últimos tiempos, has estado viviendo de esta manera, como al inicio les conté, este viaje en un avión con turbulencias, porque los problemas de la vida, las enfermedades, situaciones que muchas veces creemos que se salen de nuestras manos, nos están lastimando, nos están agobiando. Aquí está la solución. Jesús nos invita a descansar. Aprendamos del Hijo. Aprendan de mí, dijo Jesús. Aprendamos del Hijo entonces definitivamente a disfrutar la vida, dejando todas las cargas en el Padre, confiando en Él porque lo conocemos. Definitivamente, apóyenme entonces para que no se nos olvide y tratemos de tenerlo presente. Aprendamos del Hijo. ¿De qué manera? Aprendamos entonces como niños. Ya explicamos todo esto. Aprendamos también como hermanos que somos y aprendamos también como hijos. De esto se trata la vida cristiana, hermanos. De esto se trata la misión Jesucristo. Aprendamos del Hijo entonces a disfrutar de la vida, dejando todas las cargas en nuestro Padre y confiando en Él porque lo conocemos. Quiero invitarte a que ahí donde estás en tu lugar me acompañes a orar. Si tú has entendido de qué se trata la vida cristiana, de qué se trata seguir a Jesús, sigamos a Jesús, aprendamos de Jesús, caminemos con Jesús. Bendito Dios, gracias porque tu palabra nos da esperanza, nos da lo que necesitamos. Aquí estamos resistiendo, viviendo, luchando cada día por querer agradarte. Queremos obedecerte. Gracias, bendito Dios. Tu palabra nos dice que tú eres quien pone en nosotros el deseo, pero también la forma de cumplir con ese deseo. Ayúdanos, bendito Dios, a seguir adelante, a no dar marcha atrás, a seguir siempre hacia adelante, porque tu palabra nos dice que tenemos que perseverar, que tenemos que seguir adelante y que nada ni nadie nos estorbe para dejar este camino que una vez iniciamos, tomados de la mano de ti. Escucha a mis hermanos. Escucha a tu pueblo, escucha a tus hijos, Padre Santo. Te necesitamos, te pedimos que nos sigas ayudando, que nos sigas guiando y nos sigas fortaleciendo cada día. Gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y sigamos adelante.